En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio defendió la decisión de despedir a 2 de los 5 comisionados, un cargo al que se llega por nominación presidencial y confirmación del Senado para un periodo de 7 años. Despidos que la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo ocurrieron en el momento correcto, además de aclarar que peleará la Casa Blanca esta decisión hasta la Corte Suprema de ser necesario. Los ahora excomisionados Rebecca Kelly Slaughter y Álvaro Bedoya denunciaron que su despido es ilegal. Andrew Ferguson, el presidente de esta comisión que vela por los derechos de los consumidores y los temas de competencia económica, dijo en un comunicado que no tiene dudas de la autoridad constitucional del presidente Trump para destituirlos, lo cual es necesario, dijo, para garantizar la rendición de cuentas democrática del gobierno. La carta de su despido que Bedoya compartió a CNN está firmada por Trent Morse, subdirector de la Oficina de Personal Presidencial, en nombre del presidente Donald Trump. Y en el último párrafo de esa carta se lee: su continuo servicio en la FTC es inconsistente con las prioridades de mi administración. El excomisionado Álvaro Bedoya, juramentado al cargo en el año 2022, publicó horas atrás un duro mensaje en su cuenta de la red social X para cuestionar, entre otras cosas, la futura independencia del organismo. Ayer conversé con él, justo horas después de que fue despedido. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Y simplemente para sentar el tema, reiterarle a nuestra audiencia lo que usted escribió en su mensaje en las redes sociales en X. ¿Cómo no? Yo formo parte de la Comisión Federal de Comercio, una entidad que fue establecida 111 años, en 1914, para proteger el público en contra de fraudes y en contra de los monopolios. Tras esos 100 años, la Comisión Federal de Comercio ha protegido al consumidor a pesar del poder y el dinero de las empresas y los monopolios. Pero lo que ocurrió ayer es que el presidente intentó sacarme a mí y a mi colega, la comisionada Slaughter, sin proveer ningún tipo de razón. Simplemente insistió que era su derecho quitarnos e intentó quitarnos. Y para mí esto abre la puerta a una corrupción total. ¿Por qué? Porque si un comisionado no puede actuar de una manera independiente, si un comisionado se ve obligado a seguir el mando de un presidente, lo que importa cuando hay una combinación de dos empresas que nosotros tenemos que investigar no va a ser la ley, no va a ser el impacto sobre el consumidor en términos de precios, no va a ser el impacto sobre el trabajador en términos de su sueldo. Lo que más va a interesar va a ser el poder y el dinero y las donaciones políticas hacia la Casa Blanca. Y eso es lo que a mí me preocupa. ¿Qué razones le dieron? Ninguna razón. La carta que recibí anoche en la tarde, anoche más o menos a las 5:30 de la noche, indicó que el presidente sentía que tenía el poder de despedirme y lo iba a hacer. No había ninguna razón dentro de esa carta, simplemente estaba ejerciendo el poder que él mismo pensaba que tenía. Y usted dice esto es ilegal. Para quienes desconocemos, nos interesaría entender la razón para entender el argumento de la ilegalidad de esta acción por parte del gobierno. ¿Cómo no? La Comisión Federal de Comercio fue establecida en una época que en inglés se llama The Gilded Age. Fue la época de los Rockefeller, de los Carnegie, ¿no? Y una época en que el gobierno fue controlado por la gente que hoy en día llamaríamos billonarios, ¿no? Entonces, al establecer la Comisión Federal de Comercio, quisieron proteger los comisionados del impacto del dinero en la política por medio de varios requisitos dentro de la ley. Primero, tenemos términos que duran 7 años. Segundo, la comisión está compuesta de 5 comisionados, 3 de ellos formando parte del partido mayoritario y 2 de ellos formando parte del partido minoritario. Y además de todo eso, la Corte Suprema ha ratificado una provisión en nuestra ley que dice que el presidente no nos puede quitar
que solamente nos puede quitar si nosotros presentamos neglect, inefficiency or malfeasance, es decir, si abusamos de nuestra posición. Y ayer la carta que recibimos no alegaba ninguna de esas cosas. Entiendo que ya tuvo una primera audiencia ante una comisión legislativa. Sí, hoy en día justo rendí testimonio antes de la legislatura del estado de Colorado, hablando de la importancia de estas leyes que protegen al consumidor y protegen al consumidor en contra de los monopolios y el impacto que tienen estas leyes sobre la capacidad de pagar el alquiler, de pagar de hacer compras cada fin de semana, comprar lo que uno necesita en el supermercado. Para mí, lo que yo veo clarísimo es que sin una comisión independiente es muy difícil asegurar que las combinaciones entre las empresas, las mergers y otras actividades de las empresas se llevan a cabo de una manera que garantiza bajos precios a los consumidores, y no un aumento en esos mismos precios. Le puedo dar un ejemplo si quiere. El año pasado se nos presentó una combinación entre Kroger y Albertsons. Esta propuesta combinación hubiera combinado en miles de ciudades en este país el supermercado más grande con el segundo más grande supermercado, ¿no? Y uno no necesita un PhD en económica para saber que esta combinación iba a subir los precios a los consumidores y bajar los sueldos de los trabajadores en esas dos empresas. Usted no podría creer el nivel de presión política que intentaron que dirigieron hacia la comisión. Algunos senadores y representantes querían que nosotros aprobemos el merger y otros que lo bloqueábamos, pero nosotros pudimos bloquearlo por el simple hecho que somos independientes. Y mi pregunta es, ¿qué va a ocurrir en el siguiente merger que se va a presentar hoy en 2025 o en 2026 si el presidente puede votar a cualquier comisionado simplemente si no le gusta? Rápidamente, Álvaro Bedoya, ¿qué buscará usted? ¿Que lo restituyan? ¿Ha podido comunicarse en el momento de su despido con colegas comisionados, con el presidente de la propia comisión? ¿Qué pasó? ¿Qué le dice? ¿Nadie quiere hablar con usted? En pocos días, probablemente en la semana que viene, vamos a presentar un juicio ante la Corte Federal demandando, insistiendo que nos restituyen a nuestros puestos como comisionados. Ahora bien, yo creo que hoy en día yo soy comisionado de la Comisión Federal de Comercio, pero vamos a presentar este juicio para clarificar eso. Y eso será seguramente la semana que viene. Y para cerrar, a título personal, usted tiene raíces peruanas. Pocas veces vemos a funcionarios en las administraciones en Estados Unidos hispanos. Claro, con el tiempo hemos visto más, pero en una comisión como esta, en un organismo como este, es poco común dentro de lo que conocemos. ¿Cómo se siente a título personal después de lo vivido? Me siento orgulloso de poder tener este puesto. Me siento orgulloso de poder servir a la población estadounidense que, a pesar de todos nuestros problemas, es un pueblo importante, un pueblo gentil, un pueblo generoso. Y yo soy optimista que la Corte me va a restituir a mi puesto como comisionado y siento orgullo en ese hecho y la oportunidad que se me ha presentado acá en este país, que hoy en día es mi país. Soy estadounidense, soy americano, soy estadounidense, soy peruano bien agringado, pero ya llevo el pasaporte estadounidense. Evidentemente es un momento difícil, le deseamos y le pedimos mantener el contacto y le deseamos éxitos en esto que viene para usted y gracias por la oportunidad de entender su caso de manera cercana. Gracias, Álvaro Bedoya. Mil gracias, Gabriela. Le agradezco.